¿Has escuchado hablar a los mayores sobre los resguardos de palo? ¿O sobre los guardieros de palo y cómo pueden beneficiar a sus portadores? En la religión de palo, estos pequeños objetos son un canalizador de energías que pueden ayudar a quienes los llevan consigo. Pero, ¿cómo se elaboran estos resguardos y cómo se mantienen activos a lo largo del tiempo? En este podcast, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los resguardos de palo, desde su elaboración hasta su cuidado, para que puedas aprovechar al máximo sus beneficios. Sigue viéndonos y descubre todo sobre este fascinante tema. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. En la religión de palo, los resguardos son objetos sagrados utilizados en los rituales y ceremonias como instrumentos para proteger, guiar y fortalecer a la persona que los lleva consigo. Estos objetos son creados por el palero o el tata Nkisi, sacerdote, a través de un proceso que involucra la preparación de hierbas y otros elementos naturales, así como la invocación de los empungos y principalmente del enfumbe o muerto del tata para consagrar el objeto. Los resguardos pueden tener diferentes formas, como amuletos, talismanes, collares, pulseras, bolsas y muñecos. Cada objeto está diseñado para una función específica, como la protección contra los enemigos, la sanación, la suerte, la prosperidad o la conexión con los muertos o espíritus protectores. Los resguardos se consideran poderosos objetos mágicos y espirituales que deben ser tratados con respeto y cuidado. Se les atribuye una energía y fuerza espiritual que puede ayudar a la persona que lo lleva a alcanzar sus objetivos y superar los obstáculos que se presentan en su camino. Es por eso que los resguardos son una parte importante de la práctica religiosa del palo y se les da un gran valor en la tradición. En la religión de palo, los resguardos son un canalizador de uno o varios tipos de energías que beneficiarán a su portador. Estos suelen ser pequeñas bolsitas de cuero o de tela, o en algún objeto que determine la prenda, que llevan una determinada carga y que deberá siempre tener encima su dueño o en su efecto dejarlo en un lugar. Los resguardos pueden ser de diferentes tipos y cargas, dependiendo del objetivo para el cual se elaboran. ¿Cómo se elabora este tipo de resguardo? Para responder a esta pregunta, daremos un ejemplo de un resguardo para protección de trabajos de magia negra. Para la elaboración de este resguardo se necesitan diferentes materiales, tales como un palito de cedro, hilo blanco, hojas de siempre viva, palos fuertes como cuava, laurel, yo puedo más que tú, ceiba y otro que marque la prenda, papel de traza, cascarilla, algodón blanco y esperma de vela. Todos estos materiales deben ser confirmados al pie del enfumbe o preguntarle al palero que los está elaborando. Una vez que se tienen los materiales, se entiza el palito de cedro con hilo blanco, se envuelve con hojas de siempre viva y se entiza de nuevo con hilo blanco. Luego se agregan los palos fuertes, que pueden variar según la prenda que se esté utilizando, y se cubren con un papel de traza con la firma de la entidad de palo que está protegiendo a la persona. Después se entiza todo de nuevo con hilo blanco, se le agrega cascarilla y se cubre todo con algodón blanco antes de cerrarlo. Se entiza de nuevo con hilo blanco bien cubierto, y luego se cubre un pedacito del resguardo con un hilo del color de la entidad que protege a la persona.
Para sellarlo, se usa esperma de vela de la prenda hasta que queda plastificado. Después se coloca en una jícara, se le da un gallo y se deja 72 horas en la prenda o el tiempo que marque el enfumbe de la prenda. Finalmente, se puede guardar en la cartera o colocarlo en el lugar de la casa o negocio que se quiera proteger. ¿Cómo se mantiene el resguardo a lo largo del tiempo? Bueno, es importante cuidar el resguardo y mantenerlo activo, por lo que se recomienda atenderlo todos los viernes rociándolo con aguardiente y humo de tabaco, y cada año darle un pollo para fortalecerlo. También es importante no dejar tocar el resguardo por otras personas y menos por una mujer con su menstruación. Los materiales del resguardo deben ser lo más chiquito que pueda para que no quede tan grande y sea más manejable, ya que esto va con la persona a todas partes. Los resguardos y los guardieros son muy similares en su elaboración, muchos paleros suelen confundirlos, sin embargo, son muy diferentes. Su principal diferencia es que el resguardo tiene camino de empungo y el guardiero tiene camino de muerto. Entonces, ¿qué es un guardiero? Los guardieros son enfumbes preparados para proteger regularmente las puertas de las casas, aunque también pueden proteger otros lugares si así lo decide el Tata. En muchas ocasiones, estos guardieros están fundamentados con animales como perros, gatos, tigres, águilas, toros, etc., según sea el requerimiento del Tata y de la prenda, con el fin de proteger un lugar o algún objeto de valor. Daremos un ejemplo de cómo se hace un guardiero de protección de una casa. La carga que lleva se saca preguntándole directamente a la prenda con los chamalongos, tal cual como se hace con un resguardo, con la diferencia que ésta debe permanecer enterrada en el cementerio por 21 días para que coja camino de muerto. Para crear el guardiero, se toma un clavo de línea de ferrocarril y se le agrega la carga que previamente se ha marcado con el chamalongo. Luego, se sella con esperma y se lleva al cementerio para enterrarlo por 21 días, para que coja camino de muerto. Después, se lleva al pie de la prenda para darle de comer. Cada guardiero lleva una firma de zarabanda, o en el caso de que el enfumbe de la prenda ponga otra, se cambia. Una vez que se ha buscado el resguardo en el cementerio y se esté frente a la prenda, se pone en una jícara y se le da de comer a un animal de 4 patas. Luego, se deja en la prenda el tiempo que la prenda indique, que por lo general es de 7 días. Es importante saber que deben ser 2 guardieros, uno en cada lado de la puerta. Una vez que hayan pasado los días en que debió estar de reposo frente a la prenda, se entierran delante de la puerta de la casa que se quiera proteger y se le dan 2 pollos al resguardo donde está enterrado. El guardiero se atiende los viernes, se le sopla humo de tabaco y aguardiente. Cada año se le da un gallo y cada 7 años se le da un animal de 4 patas. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio.
Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.